Buenos días, mis y compañeros. A continuación presentaremos nuestro análisis del estudio de impacto ambiental de la línea de transmisión 60 kV, derivación estructurada número 39 de la subestación Moyococha y la nueva subestación Moyococha. En primer lugar, tenemos la descripción del proyecto. Como antecedentes, Hidranina S.A. tiene el propósito de implementar la nueva subestación Moyococha a fin de reducir la energía de 60 kV a 22.9 kV y 10 kV. El objetivo del estudio de impacto ambiental es identificar, predecir, interpretar y comunicar los posibles impactos ambientales que se podrían originar durante las etapas de desarrollo del proyecto. Como justificación, el proyecto tiene la obligación de satisfacer las necesidades de la población, pues Cajamarca se encuentra en un alto crecimiento tanto poblacional, comercial como industrial. En localización, el proyecto será dado en el distrito de Cajamarca, de la provincia de Cajamarca, perteneciente a la región de Cajamarca. Tenemos el mapa político y las respectivas coordenadas UTM en el norte y en el este, en la zona 17. Luego tenemos un cuadro con las coordenadas de cada uno de los vértices que tendrá esta línea de transmisión, que van desde la Torre 39 hasta la subestación Moyococha, teniendo una distancia total de 6.625 kilómetros de distancia. Luego también tenemos imágenes de la ruta de la línea de transmisión y los puntos amarillos son cada uno de los vértices del cuadro. Luego, en etapas del proyecto tenemos como planificación actividades de estudios básicos de campo, diseño definitivo de la obra y elaboración del expediente técnico. En construcción, a cargo del contratista, habrán actividades de ingeniería de detalle, estudio de operatividad, conexión e instalaciones al CEIN, integración de instalaciones de transmisión y sistema de comunicaciones. En operación y mantenimiento se tiene un cuadro con las respectivas actividades y periodicidad de mantenimiento predictivo y preventivo. En plan de abandono y cierre tenemos actividades de comunicación administrativa, limpieza y restauración de las zonas perturbadas, abandono definitivo de las infraestructuras, monitoreo post-cierre y presentación del plan de abandono. Luego, en el área de influencia tenemos esta imagen donde la línea roja es la línea de transmisión y como área de influencia directa se tomarán a lo ancho del eje 16 metros y como área de influencia indirecta 100 metros a cada lado del eje, delimitado por la línea azul. Continuando con la exposición, el estudio de impacto ambiental analiza el área de influencia directa e indirecta en sus dos aspectos, tanto ambiental como social. En el área de influencia directa ambiental tenemos la zona de emplazamiento de las torres, las cuales se toman en consideración 16 metros de ancho a lo largo del eje. Dentro de esta área de influencia están la subestación eléctrica, las instalaciones de celda, las aperturas de diferentes vías de acceso, tanto temporales como permanentes, asimismo también como áreas destinadas a botaderos del proyecto. En el área de influencia directa social tenemos las diferentes comunidades. Dentro de ellas se encuentran Yanumayo, Santa Bárbara, Chultín, entre otros. Estos se verán directamente afectados por el proyecto, más que las comunidades que se encuentran más alejadas. Dentro del área de influencia indirecta ambiental, se toma en consideración ya no 16 metros, sino 100 metros a la redonda, lo cual indicaría un espacio físico que es afectado en menor intensidad. Asimismo, dejando terreno no apto para cosechas por la filtración de agua, afectando la crianza de ganado vacuno, caprino y animales menores. En el área de influencia social tenemos diferentes comunidades que se encuentran un poco más alejadas del área, pero que se tienen que tener en consideración. Entre ellas está el centro poblado menor Huambucancha, distrito de Cajamarca, y el centro poblado Santa Bárbara, distrito de Baños del Inca. En estos se verán afectados indirectamente por la construcción y residuos de material que rebotan en las actividades económicas que realizan la población, como en las áreas agrícolas usadas para que estas comunidades se autosostengan. Línea base física conformada por la geología, donde su punto de muestreo se encuentra conformada por rocas. La frecuencia es mensualmente previo al inicio del proyecto. Los parámetros es la margosa, la areniza calcareada, lutitas calcareadas y caliza ligeramente alterada. Esta fuente es una fuente de información primaria, ya que se tuvo que realizar estudios para obtener los resultados. La geomorfología abarca lo que es superficies de erupción, superficies por quebradas jóvenes y superficies con ligeras ondulaciones. Esta también es una fuente primaria. Su punto de muestreo son altiplanes y la frecuencia es mensualmente previo al inicio del proyecto. Sus parámetros es plana moderada, empinada
y fuertemente inclinada. En suelos se caracteriza por estar 3.600 metros sobre el nivel del mar, son rocosos y tienen alta capacidad de retención de humedad. Esta es una fuente secundaria y su punto de muestreo se encuentra conformada por fracciones de mineral, materia orgánica, fase gaseosa y líquida, y la frecuencia se realizará mensualmente hasta que dure el proyecto. El parámetro es clasificación natural de suelos, capacidad de uso mayor de tierras y la sismicidad. Por otro lado, la hidrología, la calidad de agua y la hidrogeología tienen los mismos puntos de muestreo, frecuencia y parámetros, ya que en puntos de muestreo están conformados por 3 ríos, que es Porcón, Grande y Zámbar. La frecuencia es 5 meses a partir del mes de diciembre hasta abril, y los parámetros es aguas subterráneas, caudales, el nivel freátrico y la calidad de agua de estos 3 ríos. La diferencia es que la hidrología tienen plantas de tratamiento para agua potable para que vaya a la ciudad de Cajamarca y el valle. Además, el caudal promedio máximo es de 207.5 metros cúbicos. En la calidad de agua, en la etapa de construcción y operación no provee amenaza para el curso del agua de contaminación en las aguas de los ríos. La hidrogeología se caracteriza por ser aguas subterráneas nacientes de aguas de arriba fluyentes de forma natural. En la atmósfera, el clima de Cajamarca es seco, templado y soleado. En temporadas de lluvia se extiende en el mes de diciembre a abril, y la línea base se tendrá un punto de monitoreo. Esta también es una fuente secundaria. Su punto de muestreo es la climatología y la meteorología de bosque ecuatorial, páramo, puna y selva alta, junto con un punto de muestreo de ruido. La frecuencia será mensualmente hasta 2 años, pero para la ejecución de la obra será de 3 a 6 meses. En parámetros está el benceno, hidrocarburos, material particulado con diámetro menor de 2.5 micras, hidrógeno sulfurado, dióxido de azufre y frecuencias de río. Geotecnia, caracterizado por realizar en el estudio de suelos en el área a desarrollar del estudio de impacto ambiental. También es una fuente secundaria. Y en paisajes se ve caracterizado al ser alterado al tendido de cables, la construcción de nueva subestación, y esta es una fuente primaria. Su punto de muestreo es alterado por el tendido de los cables. La frecuencia es al inicio de poner en marcha el proyecto y al finalizar el proyecto, y los parámetros es un antes y un después del paisaje. La línea base biológica se divide en ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos. El ecosistema acuático se caracteriza por el aumento de caudal en las épocas de lluvia. Esta pertenece a una fuente secundaria, ya que existe el estudio de mapa de peligros de Cajamarca por parte del INDECI. Además que se sabe que no existen puntos de muestreo, ya que las actividades no ponen en peligro la vida acuática. En los ecosistemas terrestres se divide en flora y fauna, donde la flora encontraremos la flora identificada, los cultivos agrícolas identificados y la flora registrada. Esta se caracteriza por tener el bosque seco con afloramientos, el bosque nublado seco, la zona urbana y las tierras con cultivos agrícolas, teniendo unos criterios de valoración, que es la diversidad, el grado de conservación, la singularidad, la fragilidad o reversibilidad y la superficie ocupada o afectada, donde éstas pertenecen a una fuente primaria, ya que se necesita realizar un estudio para ver la caracterización actual de la cubierta vegetal, donde nuestros puntos de muestreo serán los campos silvestres y cultivos agrícolas, teniendo una frecuencia semestralmente. En la fauna, acá se va a dividir en los taxones, que este grupo pertenecen las aves, mamíferos, reptiles y anfibios. Esta fuente será una primaria, ya que se necesita investigar cada especie y ser ubicadas en su correspondiente grupo taxón. La frecuencia será trimestral hasta finalizar el proyecto, y nuestro parámetro será la tasa de fauna silvestre existente en el área. En la línea base socioeconómica se divide en la metodología del estudio, aspecto socioeconómico, aspecto cultural, la tendencia del desarrollo, la información sobre reubicación de predios, el patrimonio cultural.
La metodología del estudio se caracteriza por la identificación de los impactos ambientales y en términos económicos también encontrar los requerimientos de personal, equipos, etc. Este pertenece a una fuente primaria, ya que se necesitará contar con un equipo de especialistas para realizar las evaluaciones respectivas. En el aspecto socioeconómico, entra a tallar el balance financiero, donde se va a apreciar el impacto positivo que es mayor al impacto negativo. Esta pertenece a una fuente secundaria, ya que existen estudios donde nos dicen a qué se dedican los habitantes del departamento de Cajamarca. En el aspecto cultural, destaca las comunidades nativas que se dedican a la economía rural, sustentada a la agricultura y a la venta de leche al acopiador de la empresa Gloria. Esta será una fuente primaria, ya que necesitamos evaluar el día a día de la población que realizan sus actividades. La tendencia al desarrollo se destaca por la mejor calidad de energía eléctrica, que será una fuente primaria, ya que necesitamos realizar estudios y evaluaciones para encontrar la mejor manera de no perjudicar a los pobladores. En la información sobre la reubicación de predios, sabemos que no se cuenta con ninguna reubicación de predios, ya que el proyecto no pone en riesgo a la población. En el patrimonio cultural se va a caracterizar por desarrollar evaluaciones para encontrar restos arqueológicos, donde esta va a pertenecer a una fuente primaria, que se va a realizar los respectivos estudios y nuestro punto de muestreo van a ser los óseos, cerámicas, textiles y la frecuencia se hará todos los días que exista operación, donde nuestros parámetros serán las fotografías, las fichas de excavación, entre otras. El proyecto cuenta con las etapas necesarias para un correcto desarrollo. Se encuentra bien detallado en cuanto a las primeras fases, las cuales son planificación y construcción. Sin embargo, las demás etapas no ahondan en las actividades de mantenimiento, cuidado o compensación del ambiente, sino que se centran en las operaciones del proyecto en sí. Se considera que la delimitación ha sido correcta, pues ha tomado criterios técnicos de incidencia, accesibilidad y los grupos de interés. Sin embargo, el estudio de impacto ambiental solo nombra los componentes considerados dentro del área de influencia directa, sin ubicarlos geográficamente. Para la línea base física se evaluaron y obtuvieron distintas muestras. Los datos obtenidos fueron los puntos de muestreo, la frecuencia y los parámetros de clasificación. Sin embargo, solo se muestra la clasificación de cada uno de ellos y no se tomó en cuenta la cantidad en número de las muestras tomadas. Para la línea base física, se evaluó los ecosistemas terrestres comprendidos en flora y fauna y ecosistemas acuáticos, donde se evaluó a través de los criterios de valoración. Pero no se explica cómo se llevó a cabo el método, es decir, no presentan los datos numéricos del muestreo biológico tomado, ni se muestran imágenes que den una noción numérica. Para la línea base socioeconómica, se usó la metodología de estudio donde se presenta la identificación de los impactos ambientales en términos económicos, inspección de proyecto e intercambio de información. En el aspecto socioeconómico, se usó la metodología de estudio donde se presenta la identificación de los impactos ambientales en términos económicos, inspección de proyecto e intercambio de información. Se tuvo en cuenta los beneficios de desarrollo que se obtendría en consecuencia del presente proyecto, como mejorar la calidad de energía eléctrica. Finalmente, para el correcto desarrollo del estudio de impacto ambiental, se debe tener las consideraciones del número de muestras tomadas en las áreas expuestas al proyecto, tanto directas como indirectas. Asimismo, se debe considerar y explicar las partes negativas del proyecto, tales como recortes de espacios para la agricultura y ganadería, que generan ingresos para la comunidad. Por otro lado, la construcción de la nueva subestación Moyococha, con el fin de reducir la energía de 60 kilovoltios a 22.9 kilovoltios y 10 kilovoltios, teniendo el beneficio de reducción de costos y necesidad de energía eléctrica en hogares alejados al centro de la ciudad. Por otro lado, este proyecto tiene un impacto positivo en la economía y bienestar de la población cajamarquina. Muchas gracias.